Génesis, el capítulo 3. En el Génesis, en el capítulo 3, en el libro del Génesis, el capítulo 3, vamos a leer ahora. En el nombre del Señor daremos lectura. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hasta ahí dejamos la lectura por el momento de la palabra del Señor, y leeremos en otras porciones luego también. Quisiera hablar en esta noche acerca de las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cómo son afectadas nuestras vidas ante las decisiones que tomamos? En realidad, cuando el hombre dice, no, si yo quiero ser libre para hacer mi vida, quiero ser libre para tomar mis decisiones, yo no quiero que nadie influya sobre mi vida, creo que hay una equivocación allí. Cuando niños, y lo digo en sentido, en mi experiencia personal, cuando niño yo deseaba ser mayor, deseaba tener mi mayoría de edad. En aquel tiempo, la mayoría de edad era los 21 años. Y yo deseaba ser mayor de edad para poder mandarme solo. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero tener mi mayoría de edad para mandarme solo y para donde yo quiera. Pero resulta que ese es un grave error. Siempre tenemos alguna influencia y algo que nos va a frenar en nuestros actos, en nuestros hechos. Y desde el principio en la palabra del Señor vemos situaciones a través de toda la Biblia. Si buscáramos ejemplos, encontramos en toda la Biblia. Y creo que cada uno de nosotros, de los que estamos en esta plataforma virtual, hemos tomado buenas y malas decisiones. Buenas y malas decisiones. Decisiones que han sido de bendición para nuestra vida y decisiones que, la verdad, que han acarreado llanto y tristeza a nuestras vidas también. Ahora, cuando la Escritura nos dice que por el Señor, por Jehová, son ordenados los pasos del hombre, Él endereza sus pasos. Y leemos aquí en el principio, en la entrada del libro de los libros de la Biblia, encontramos que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Que el hombre, dice allí en el capítulo 1, verso 26, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La máxima creación de Dios. Primero Dios crea ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 4 seres creados, y la sexta creación, el hombre. El hombre, la máxima creación de Dios. Porque el hombre fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre es hecho allí, nos dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos, hombre y mujer. Allí en la unidad compuesta de 2 personas, creados a la imagen de Dios. Con una perspectiva de trabajo, pero maravillosa, señoreando en todo. El hombre señor de la creación de Dios. Esa era la posición del hombre allí en el huerto del Edén, donde había comunión, donde el hombre podía conversar en libertad con Dios. Podía hacerlo todos los días. Y estaba toda la bendición. Dice allí que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Capítulo 2, verso 1. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vio Dios que era todo bueno, todo excelente, todo excelente. Pero nos dice la palabra de Dios que mientras estaba todo allí en la bendición, mientras estaba en la bendición, el hombre, cuando Dios le había dado solo una ordenanza, solo una recomendación, un mandato. En el capítulo 2, verso 16 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, allí hay un mandato, hay una orden de parte del Señor. Y cuando el Señor nos entrega mandamientos para ser obedecidos, nos entrega una palabra para obedecerla, es más para guardar nuestra vida. Es una barrera de contención, por decirlo de esta manera. Porque al otro lado de la barrera habrá un precipicio donde caeremos desbarrancados y sufriremos graves consecuencias. Así lo veo yo y puede ilustrarse también como el mandato de Dios, una gran barrera de contención donde el hombre podía moverse con toda libertad en todo el huerto, pero había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí estaba. Nada le era prohibido, absolutamente nada, solamente ese árbol. Pero luego, el enemigo de las almas, Satanás el diablo, o la serpiente antigua como la muestran las Escrituras, nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, aquí se crea un punto de discusión. Cuando el hombre o la mujer prestan atención a los dichos del enemigo de las almas o de alguna influencia satánica, alguna influencia externa, contraria a la palabra de Dios, Satanás es astuto. Y dice allí
en Pedro, y leeré en Colosenses capítulo 3, verso 16, primero antes de ir allí. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 16. Perdón. Hay un texto mal anotado aquí, lo tengo mal anotado. ¿Ya? Luego veremos esto. Cuando la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no le había dicho esto el Señor. De todo árbol del huerto podía comer. Aquí Satanás se presenta en una manera negativa, presentando en una manera negativa a Dios. Como que Dios le privaba al hombre de privilegios. ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Allí estaba la muerte en medio del huerto. Porque el Señor le había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, el título del tema que he querido traer en esta tarde, ¿cómo afectan nuestras decisiones? ¿Cómo afectan nuestra vida las decisiones que tomamos? Cuando el Señor dice allí en el libro de Isaías que Dios hizo al hombre bueno, pero él buscó muchas perversiones, él buscó muchas perversidades. Dios hizo al hombre bueno. Ahora cuando nos dice así, aquí veo la libertad del hombre para escoger solamente en el huerto del Edén. El libre albedrío lo vemos solo en el huerto del Edén. El hombre tenía completa libertad. Podía comer de todo árbol del huerto y debía privarse del árbol que estaba en medio del huerto. No podía comer de él, porque allí estaba la muerte. Y la muerte es la separación del Dios Santo con el hombre pecador. Así que ante este mandato que el Señor le había dado al hombre, él sabía perfectamente las consecuencias. Sabía perfectamente las consecuencias. Y es también para nuestros días. Cuando el Señor pone advertencias en su palabra, es que nuestra vida va a ser bendecida cuando estamos obedientes a la palabra del Señor. Cantamos ese precioso himno, el 426, que dice, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Allí, cuando el Señor le dice a un rey a través del profeta, el obedecer es mejor que todos los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Prestar atención, pero prestar atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios, para que la vida del hombre sea bendecida, para que nuestra vida sea bendecida. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Así nos muestra las Escrituras. Y le dice, no moriréis. Y ahí se crea, aquí está el punto de discusión. El punto de discusión. ¿Por qué? Porque el mandato del Señor había sido que no debía comer del árbol que estaba en medio del huerto. No debía comer. Y de todo lo demás sí.
Pero la serpiente le dice, no moriréis. Allí está contradiciendo la palabra de Dios. Contradice lo que Dios había mandado. Ahora, la mujer y su marido como están allí en el huerto, y quiero además mencionar de que Adán estaba presente cuando estaba aconteciendo esto. En esta conversación, Adán estaba allí, presente. Se crea este punto de discusión. Dios le dijo, moriréis. La serpiente le dice, no moriréis. Y es el punto de discusión del día de hoy, en tiempo presente. En estos días también está esto. Dios tiene por una parte su palabra expuesta y por otra parte el pensamiento del mundo que dice la palabra de Dios no es para estos días, Dios no existe, así que yo puedo hacer lo que quiero, voy donde quiero, voy a vivir como quiero y no habrá ninguna consecuencia. Lo escuchamos a diario. Cuando el hombre dice después de esta vida no hay otra. Así comamos y bebamos que mañana moriremos, como nos dicen las escrituras. El hombre que dijo eso, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No es así. Está el Dios del cielo presente sobre todos los hombres, sobre todos los hombres. La escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero más tarde o más temprano tendremos que ir a dar cuenta a Dios. Los creyentes hemos sido justificados, lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Pero el inconverso, el que quiere vivir obedeciendo la voz del enemigo de las almas, cuando dice no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y el hombre y su mujer creen lo que Satanás les dijo, lo que les predicó, en otras palabras, en aquel día. En otras palabras, Dios, el hombre y su mujer creyeron de que Dios les había privado de privilegios. Querían ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, en el verso 6, vemos que la decisión ya está tomada en el corazón. Ya desde Satanás va al intelecto y luego las decisiones bajan al corazón. Bajan al corazón. Y ve la mujer que el árbol era bueno para comer, la vista, y que era agradable a los ojos, al gusto, que era agradable a los ojos, la vista, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó el tacto. Con todos los sentidos, el hombre aprobó lo que Satanás le ofreció. Rechazó lo que Dios le ofreció, lo que Dios le dijo, y obedeció a la voz de Satanás. Entonces fueron abiertos los ojos. Le fueron abiertos los ojos. Pero perdieron el poder para poder aceptar el bien y perdieron el poder para rechazar el mal. Y el hombre queda expuesto a su suerte, queda expuesto a su voluntad. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Y luego dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí cayeron en la miseria. Cuando la tiniebla cae en aquel día sobre el huerto del Edén, sobre las vidas de Adán y Eva, y ellos se ven en una condición miserable. Han muerto. No físicamente, sino que espiritualmente separados de Dios. Cuando la Escritura en Isaías dice que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. El pecado crea una gran barrera, donde el hombre pierde la comunión con su Hacedor, pierde la comunión con Dios. Y nos dice allí la carta a los Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Satanás, la serpiente antigua, inyectó el veneno del pecado en el hombre y el hombre muere espiritualmente hablando. El hombre estaba desnudo, no había nada, ningún problema. Disfrutaban de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, pero el hombre se ve desnudo. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego viene Dios al huerto. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Esto sucedía todos los días, todas las tardes, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo afectó la decisión de Adán y Eva en sus vidas? Mire, esto causó un estrago tremendo. Hasta nuestros días, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo te hago la pregunta, querido hermano, querido amigo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Puedes decir que estás en tu antigua naturaleza, amigo, o estás en Cristo. Si eres creyente, estás en Cristo. El estar en Cristo. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Esta palabra tiene ecos eternos. Ecos eternos. ¿Dónde estás tú? Y viene la respuesta del hombre y le dice, oí tu voz en el huerto y tuvo miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Quizás estás escondido o escondida. ¿O estás en Cristo? Puedes estar escondido de Dios o puedes estar, como dice la carta a los Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O estás escondido en Dios o estás escondido en ti mismo. Estaba temeroso, tenía miedo. Y las preguntas que el Señor hace en las Escrituras son preguntas reflexivas. Son para reflexionar. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y cuando veo estas preguntas que el Señor hace aquí en la palabra, podríamos decir, ¿sabía Dios que el hombre había comido? ¿Sabía Dios que quién le había enseñado que estaba desnudo? ¿Sabía Dios dónde estaba el hombre? ¿Cuál era su condición? Leamos allí el Salmo 137.
139, perdón. Salmo 139. Verso 1. Salmo 139, verso 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El Señor nos conoce perfectamente. Perfectamente está la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El omnisciente y omnipresente Dios estaba allí en el huerto. Conocía perfectamente la vida de Adán y Eva. Pero ¿qué esperaba el Señor? ¿Qué esperaba? ¿Y qué espera el Señor de ti y de mí? Que nuestra vida sea un libro abierto delante de Él. Que tú y yo podamos abrir y derramar nuestros corazones delante de su presencia. El Señor no ignora nuestros pensamientos, pero Él espera que nosotros confesemos, que nosotros estemos a cuenta. Allí en Isaías capítulo 1, verso 18, el Señor dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora, cuando hay una acción, hay una consecuencia. Cuando algo hacemos, traerá consecuencias. Traerá consecuencias. Consecuencias en nuestra vida y consecuencias en la vida de los que nos rodean. Podemos bendecir a nuestro grupo más cercano o podemos acarrearles maldición. Las consecuencias de nuestros hechos, de nuestros actos. Ahora, cuando el hombre comienza en el diálogo con el Señor, le dice la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Era cierto, cierto. Pues así lo dice en el capítulo 3, de este libro de Génesis. Génesis 3, en el verso 12, dice, la mujer que me diste por compañera. Hay una versión, la NTV, que dice, lo voy a buscar aquí, tengo una Biblia, dice, la mujer que me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. La mujer había compartido el fruto. Luego veamos la Biblia de las Américas. Cuando están allí, el hombre estaba presente. Hay una versión que es la versión de Pratt. La versión de Pratt es donde dice que el hombre estaba presente. El hombre estaba presente en aquella ocasión.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Era verdad, pero esperaba el Señor una confesión. Las preguntas, como mencionaba, son reflexivas. Dios es amor, Dios es amor, pero también es un Dios santo y un Dios justo. En los atributos de Dios, a veces quiere el hombre solamente ver a un Dios amoroso, a un Dios que perdona el pecado, a un Dios que perdona la iniquidad, pero es un Dios justo y es un Dios santo. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Ahora, cuando en lo que aquí vemos, vemos que la mujer le dice, ¿qué es lo que has hecho? Le dice a la mujer. La mujer responde, la serpiente me engañó y comí. Es cierto, la serpiente le engañó. Pero estaba el hombre que había recibido el mandato de Dios para comer de todo árbol del huerto, pero privarse del árbol que estaba en medio. Y estaba el hombre presente en aquel momento. Ahora, recibe la serpiente la maldición. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la decisión allí en el huerto? Las consecuencias de la decisión. Hay dos maldiciones y hay dos castigos. Lo que vemos aquí, primero la maldición sobre la serpiente. Maldita será sobre todas las bestias, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. La maldición sobre la serpiente. Luego vemos la otra maldición en el verso 17 del capítulo 3. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay una maldición sobre la tierra. Y está el castigo. En el verso 16 dice, multiplicaré, le dice a la mujer, en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay un castigo. Y al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra recibe la maldición por causa de la desobediencia del hombre. Con dolor, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y hay dos castigos, dos maldiciones. Usted piensa que ante los hechos que el hombre pueda cometer, ¿quedará impune? ¿Quedaremos impunes, sin castigo? Dios no tendrá por inocente al culpable, nos dice la Escritura. Pero como el Señor no quiere la muerte del que muere, le dice al hombre, arrepentíos pues y viviréis. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, hasta el que está naciendo en este mismo instante. Viene inyectado con el veneno del pecado. Es una máquina de pecado que en algún momento se ha de manifestar. Criaturas inocentes, que le vemos inocentes, hermosos niños, cargados en los brazos de sus madres, inyectados con el veneno del pecado. Pero el Señor, cuando ve el pecado nuestro, que necesita ser expiado, necesitamos ser limpios para poder volver a la comunión,
volver a todo lo que el hombre y su mujer perdieron en el huerto. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Hay una buena noticia. No todo es ruina. No todo es ruina. Para la enfermedad existe el remedio. Para la enfermedad del pecado está el remedio de la cruz. Para la restauración está en la ruina o en la enfermedad, está el remedio. Y está la restauración de todo lo que el hombre perdió. De paraíso perdido a paraíso restaurado. El hombre perdió todos los privilegios del paraíso ante su desobediencia. Hay una consecuencia. Así que no piense usted que las cosas que haga no tienen importancia. Siempre habrá consecuencias. Siempre habrán consecuencias. Si hacemos bien, hay un dicho que dice, el que siembra vientos cosecha tempestades. No aparece en la Biblia, pero es una verdad. Es una verdad. La Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado tiene un precio. Tiene un precio que debe ser pagado. Y ese precio, quiero decirle en esta noche que se pagó allí en la cruz del Calvario, donde el justo, Cristo Jesús, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El Señor Jesucristo vino desde el cielo. Gálatas 4:4 dice, habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios lo envió, nacido de mujer, para justificarnos, para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado. Y cuando el hombre se había hecho delantales de hojas de higuera, no fueron suficientes para cubrirse delante de Dios. Y nos dice allí, en el verso 21 de este capítulo 3, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dos víctimas inocentes debieron morir para vestir al hombre y a su mujer. Y Dios hizo al hombre. El hombre no se las hizo. Dios se las proveyó. Porque es Dios quien viste al hombre de salvación. El hombre no puede vestirse solo. Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y luego la consecuencia. Porque aquí vemos la raíz del pecado en el hombre. Allí el hombre queda inyectado con el veneno del pecado. Y luego Dios dice que aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y el hombre es expulsado del paraíso. Perdió los privilegios del paraíso. En el paraíso estaba la comunión con Dios. Estaba la adoración. Estaba todo allí. La bendición y la provisión en el paraíso de Dios. Y el hombre es expulsado para labrar la tierra. En el paraíso podría tomar y comer de todo, sin ningún problema. Pero afuera del paraíso debe salir a sudar, debe salir allí a tomar los cardos y las espinas del campo para labrar la tierra, Esa tierra que estaba bajo maldición, allí estará bajo una tierra de maldición. Allí sufrirá las consecuencias
de haberse alejado de Dios. Porque alejarse de Dios tiene consecuencias, trae consecuencias, querido hermano, querido amigo, usted que está aquí en esta plataforma virtual y los que oirán o verán esta predicación más tarde. Es necesario volverse a Dios. Dice allí Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, y podrá recobrar los privilegios del paraíso en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, si le preguntara el Señor el día de hoy, ¿dónde estás tú? Yo podría decir con toda propiedad, Padre Santo, yo estoy en Cristo. Estoy en Cristo porque fui redimido por Cristo. Porque Cristo pagó el precio de mi rescate. Porque Cristo el Señor pagó por mis culpas. Porque Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Por su llaga fui yo curado. ¿Podría decirlo usted? Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él es nuestra paz. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre que el Cordero derramó es suficiente para lavarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Pero gloria al Señor porque Él no quedó allí en la tumba, Él resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón en esta noche. Vamos a orar y le vamos a pedir al hermano Jorge Leighton que nos despida en oración, por favor.